Estás escuchando un podcast de laliga.fm. Y hoy hago el episodio del siglo XXI, hoy no hago el episodio solo. Normalmente guardo las entrevistas para un spin-off que es entrevistas del siglo XXI es hoy. Esta es grabada, todavía no sé si lo voy a poner en el de entrevistas o en el diario. ¿Qué hago? Y no doy la fecha porque todavía no sé, ¿lo voy a publicar mañana o no? Digo, normalmente debería haberlo hecho en directo, pero es que toda la gente en España a esta hora está durmiendo. Eso confío. Luis, ¿por qué no estás durmiendo hasta ahora, Luis? Bueno, no estoy durmiendo primero porque estoy aquí en Bogotá contigo, por suerte, pero igualmente tampoco estaría durmiendo porque hace ya unos años que me expatrié y me afinqué en Nueva York. O sea que estoy apenas una hora por delante. Pero ¿cómo llega un español a Nueva York a vivir, a trabajar en medios? Porque has estado trabajando, bueno, antes de grabar, conversamos un rato, estuviste haciendo un montón de cosas, de hecho trabajas para un canal internacional de noticias, es como español, como latino en Estados Unidos. Espérate, voy a interrumpir mi propia pregunta. ¿Un español es un latino? Depende, yo creo que tenemos una especie de superpoder que nos permite escindirnos en dos identidades paralelas, muchas veces no miscibles, en el que en Estados Unidos, según el conocimiento, el mundo que tenga alguien, va a saber que un español es un europeo o no, porque muchas veces me ha pasado, en ocasiones cuento la anécdota de que una broma recurrente cuando yo trabajaba en la radio pública, en NPR, en Nueva York, era que me preguntaban por dónde había buenos margaritas. Y siempre me entraba la risa porque les tenía que explicar que los españoles no sabemos de margaritas, no por nada. Me encantan los margaritas, pero no soy mexicano y me atrevería a decir que muchos mexicanos no saben dónde hay buenos margaritas en Nueva York. Bueno, y por ese orden de ideas también te podían preguntar por los mojitos, no, por supuesto, los tacos y... Por supuesto, suena parecido, así que debe ser lo mismo. Cuando cruzas Río Grande, todo viene a ser lo mismo. Todo. Para cierto tipo de personas, no quiero pasarme generalizado. Bueno, ahora sí, entonces termino la pregunta original. ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Pues llegué por una circunstancia general y una casualidad muy, muy particular. La circunstancia era que después de un tiempo, había trabajado en Televisión Española un tiempo haciendo ciencia, divulgación, que es a lo que me dedico, o me he dedicado más años. En un momento dado soy echado de mi propia productora y propio programa y no sé qué hacer con mi vida. Me pongo a hacer un documental y me embarco en un proyecto de 3 años. Y entonces cuando estás en un documental durante 3 años, de repente estás desanclado del mundo, porque tienes que viajar para hacerlo y puedes editar en un laptop y eres como muy libre. Y en ese momento, la que ahora es mi mujer leyó su tesis. Ella, a diferencia de yo, siguió en la academia, siguió en la ciencia y se doctoró y tiene una carrera científica de éxito. Pues la tipa leyó la tesis y entonces quería hacer un postdoc y con un criterio muy poco científico, diré. ¿Un postdoc es un postdoctorado? Un postdoctorado, sí, un postdoctorado. ¿Hay más allá del doctorado? Sí, señor, claro. ¿Ese es el equivalente al PhD o no? El PhD, sí, PhD doctorado. Okay. Ella hizo su PhD en Madrid, en el Centro de Investigaciones Biológicas. Y luego, claro, quería continuar la carrera, ¿no? Entonces, esa estancia postdoctoral la quería hacer, no sin cierta broma, era Nueva York o Nueva York. Y el criterio científico nunca fue muy grande, era que la mujer quería irse a vivir allá. ¿En serio? Y total, fuimos de viaje prospectivo. Tuvo al final la fortuna, bromas aparte, hay universidades de primer nivel, Columbia, NYU, y en este caso fue Rockefeller University, la Universidad de Rockefeller, que es algo menos conocida, pero solo biomédica, que la fichó. Y le hicieron una oferta muy buena y yo estaba libre de anclas, como decía, y fue como, venga, cerramos el piso. En aquel momento vivíamos en Madrid y cerramos el piso, nos fuimos para allá. Yo en particular, con una mano delante y una detrás, pues no tenía nada. Y tuve una experiencia, una historia de inmigrante de lujo, en el fondo, porque llegué con mi pareja con trabajo, con un seguro médico, con una... Es duro, Nueva York, de todos modos. No tenía permiso de trabajo yo, o sea, era un poco... Pero muy bien, fue interesante. No tenía la green card.
No, señor, no tenía la Green Card. La Green Card me costó 5 años. ¿5 años? Me dieron un visado de acompañante. Literalmente. Acompañante. Claro, yo acompañaba a mi mujer. O sea, Ahí, la señora Quevedo y acompañante. Sí, señor. Técnicamente la señora Mellén y el acompañante. A mí me llamaron Mr. Mellén durante años en la universidad. Mr. Mellén. Claro, me ponía el apellido de mi mujer, yo era el acompañante. Claro, allá es normal que las parejas siempre toman un solo apellido, que suele ser el del hombre. Sí. Y en este caso asumían que era el suyo porque el suyo era el que estaba en los documentos oficiales, el mío nunca aparecía. Entonces asumían que mi apellido era Mellén. Si oyes habitualmente el podcast El Método, ya sabes que es Luis Quevedo, que se dedica a divulgación científica y además hace uno de los podcasts más currados, por decirlo en ibérico, más pro, disponibles en habla hispana. Pero lo que a mí me encanta, lo que más me gusta es que tiene la magia del podcast personal y además el estilo y la profesionalidad de un podcast ya oficial, ¿no? Es decir, siempre tienes como un libreto, arrancas con un libreto, uno lee la descripción y todo corresponde al comienzo, la presentación, además un manejo de voz así como... Bueno, lo escribo un poquito, solo hago uno por semana. Me restrinjo a uno por semana y fue casi un ejercicio, ¿eh? Fue que yo me enamoré del podcasting, pero me enamoré pasionalmente cuando estaba en la radio en Nueva York. Yo era productor de radio normal y corriente, en inglés, allí. ¿Qué hace un productor de radio en NPR en Nueva York? En aquel programa en particular lo que yo hacía era leer fuentes, era un programa semanal, un talk show. Una conversación, 2 horas. Era y sigue siendo el programa decano de ciencia en la radio pública en Estados Unidos. 24 años lleva ya, con el señor Ira Flatow, una institución. Entonces era básicamente los temas de la semana. Ciencia tiene una cosa muy particular y medicina también, que funciona por un sistema de embargos, de notas de prensa embargadas. ¿Embargadas? ¿Cómo es embargadas? Sí, señor. Para mí embargado es que no se pueden quitan. publicar. No, los periodistas acreditados para ciencia y medicina en ciertos medios y tal reciben acceso a notas de prensa sobre los artículos que se publicarán en las revistas especializadas con unos días de antelación. La idea es que tengas tiempo de prepararlo, se sabe lo complicadísimo que es muchas veces y para evitar que sea pues un trabajo de menor calidad, se abre este sistema que es honorable, ¿no? O sea, tú no divulgarás antes de tiempo una noticia. Eso es lo que está detrás, por ejemplo, si os fijáis que cuando veis una gran noticia de ciencia o algo así, la veis en todos los medios y básicamente de una manera muy homogénea. Y es porque se han enviado notas de prensa con antelación y la gente ha tenido tiempo de prepararlo, ha tenido los mismos recursos, etcétera. Ese es el peor de los sentidos. En el mejor te da tiempo de trabajarlo mejor. Bueno, eso es una de las cosas que tienes que hacer. Tienes que leer mucho, seleccionarlo mejor, hacer el pitch, ¿no? En la sesión editorial de a ver qué haces. Y luego a partir de ahí buscarte invitados, buscarte gente que te ayude, porque muchas veces, sobre todo en la parte de ciencia y medicina, el autor, el protagonista, no siempre es la mejor persona para atraer a un medio de comunicación, porque será un médico privilegiado o una científica genial, pero igual no tiene ni idea de hablar. Y se explica al revés y te hace más daño que beneficio. Entonces hay mucho trabajo de producción de buscar quién puede explicarlo, cómo explicarlo, preentrevistar a mucha gente. Es un poco duro para lo que luego ves, porque como periodista pues ves el resultado y dices, bueno, no había para tanto, ¿no? Necesitabas 7 personas para un talk show de 2 horas. Pero luego ves cómo funciona y era muy duro. Es decir, como que te toca salir con grabadora a visitar personas. Eso es una posibilidad. Yo, por ejemplo, cuando como spin-off de este programa de radio me inventé lo que en su momento... El programa de radio era Science Friday, la ciencia de los viernes. Ajá. Se hacía los viernes, imagínate que... Viernes de ciencia. Prosaico de narices. Pues sí, porque la verdad en Colombia, en la generación de mis padres, lo famoso era el viernes cultural, que comenzó siendo cultural y al final terminó siendo simplemente viernes de fiesta. Ah, sí. Entonces, imaginarse el viernes de ciencia, ya Sí. dice uno, oh, qué nivel, Estaba muy bien. qué juiciosos. Bueno, estaba bien. No sé, era un formato realmente muy, muy interesante. Porque tú sabes que tradicionalmente hay pocos espacios para
para hablar de ciencia en los medios, en cualquier lengua. En inglés a veces se libran un poco más porque tienen un poco más de tradición y también son más grandes el mercado, pero era un poco así. Y estaban estos viernes de ciencia así, y estando como productor para ellos, mi propuesta fue, oye, en mi tiempo libre, ¿me dejáis hacer un spin-off de esto en español? Yo solo, con lo cual ni 2 horas ni ese trabajo brutal. Era un podcast, porque yo no tenía licencia para correr en la radio, obviamente, de media hora, y lo llamé también de manera muy prosaica y poco original Science Friday en español, porque la marca era muy potente en Estados Unidos, ¿no? Igual que NPR en Estados Unidos y en la órbita de la gente de la radio, pues es potente. Lo hice así y fue una aventura que duró 1 año, que fue hobby / salario. Trabajaba de ello. Trabajando en la radio pública en Estados Unidos. Sí, señor. ¿Y habías trabajado también con los medios públicos en España? Con medios públicos sí. Había trabajado para la 2 de Televisión Española, que es el canal cultural de Televisión Española, de 3 modos. Fue donde empecé en medios. Yo me formé como científico, como biotecnólogo en Barcelona, o sea, como ingeniería química, biología molecular. Por 1000 motivos yo siempre lo atribuyo a que tengo una tolerancia muy baja para los resultados negativos, para no conseguir nada, y el PhD requiere que seas capaz de no conseguir nada durante muchos meses, y yo no podía, era muy... Para dedicarte al estudio. No, me volvía loco, no podía. Yo siempre digo, no sin cierta broma, que sufro de una altísima promiscuidad intelectual, y eso no se lleva bien con el PhD. El PhD te requiere, ¿no?, foco, atención. Claro, es la super especialización en Ahí un está. tema. Y fui incapaz, y entonces en un examen de conciencia me di cuenta que retroactivamente, ¿no?, que había dirigido por un tiempo el periódico del instituto en el que estudié, leer y escribir era lo que más me gustaba. Estuve hablando con gente del mundo editorial y probé un par de cositas, me di cuenta que no tenía ni idea, pero me gustaba. Entonces me fui a hacer un máster de periodismo, también en Barcelona, que fue en la Universidad Pompeu Fabra, y feliz casualidad, ellos tenían un máster que tenía la especialización de ciencia, salud y medio ambiente. Entonces me metí allá de lleno, me gasté lo poco que me quedaba en el banco, me metí allá full time a sacarme el máster, y la casualidad ya más grande fue que requería un practicum, ¿no?, hacer un proyecto, trabajar en una empresa o un medio, y yo ya me lo había gastado todo y tenía que volver a trabajar porque no podía mantenerme, y el único practicum que pude hacer desde casa, desde la comodidad de mi casa y en horas nocturnas, era hacer cosas para la web de un programa de ciencia que había en la 2 de Televisión Española, Redes, con Eduardo Punset. Entonces me ofrecieron hacer esto y dije, fantástico, oye, lo hago desde casita y tal cual. Y esta fue la casualidad, porque el día que entré en aquel estudio y vi que había un grupo heterogéneo de 20 y tantos, 30 y pocos, hombres y mujeres, que básicamente tenían acceso a la visa oro del host, del presentador, un tipo que había sido exministro, muy famoso y tal, iban a Amazon, se volvían locos comprando ensayos, libros, documentales, les llegaban, se los leían, los anotaban, buscaban a los autores, programaban entrevistas, hacían un programa de televisión de ello y cobraban a final de mes. Eso era un trabajo. Me pareció lo más erótico intelectual que había visto en mi vida. Yo quiero ir a gastarme el presupuesto en libros y después cobrar por haberlo. Y contarlo, ¿no? Que es lo que, en el fondo, pues es lo que hacemos, ¿no? Ir a buscar historias, transmitirlas, y en este caso de ciencia, que yo pues era todo un nerd, me gustaba mucho, me sigue gustando mucho, y empecé así me estrené en televisión, empecé como productor de invitados, gestionando entrevistas, luego como guionista, luego me fui, monté una productora yo y vendí un formato al mismo canal, a 2. Era mi programa, allí hice de presentador, por primera vez, por casualidad también, porque me falló la presentadora a una semana de ir al aire, y fue como, Luis, es tu sección, ponte aquí a hacer experimentos. Y nada, después de ahí me pasé al documental, y esa ha sido toda mi historia en medios públicos, siempre con la 2 de Televisión Española, que es el único nicho cultural que hay en la península. Y luego entonces a los Estados Unidos, y allí terminas entonces haciendo podcast, El Método. Sí, señor. O sea, El Método es como
tercera iteración, la segunda reencarnación de ese formato que te contaba en español de Science Friday, ¿no? La ciencia de los viernes, pues yo hice el Science Friday en español. Cuando me fui de NPR tuvieron a bien dármelo, en el sentido de, era tu niño, llévatelo. Y lo reencarné con otro nombre y finalmente lo volví a reencarnar con el nombre de El Método. Y lo llamo El Método, obviamente por el método científico, ¿no? Que tiene mucho que ver, pero porque no es exactamente ciencia. Muchas veces hablo con científicos o científicas, hablo de temas de la ciencia, pero me interesa más la perspectiva que sobre el mundo les da el entrenamiento en ciencia y no tanto el dato científico. A veces sí, no te quiero mentir, hay veces que hablamos sobre una nueva partícula detectada en Suiza, en el CERN, no sé qué tal cual, y oye, muy bien. Pero raro es que no acabemos hablando de historia o política, o de comunicación, o de sociología, o de... uno de los objetivos no manifiestos, y ahora estoy levantando un poco la liebre del podcast, es que me gustaría ayudar un poquito a recuperar al científico como una figura intelectual, no solo como un súper técnico. Es gente que pues, se dedicó a pensar mucho tiempo y muy duramente, y habrá gente que no tenga ni idea y no tenga cosas sensatas que decir, pero hay mucha gente que sí, y parece que cuando tienes al tipo o la tipa de la bata blanca solo le vas a preguntar por moléculas y enlaces, y no le vas a preguntar, bueno, ¿y usted qué opina de política? Creo que es un nicho a explotar. Al menos a mí son conversaciones que me proporcionan muchísimo placer. Me disfruto de escucharlos hablar. Yo recuerdo ahora mismo, hace ya como 3 años o por ahí, una conversación con un paleontólogo que se llama Jordi Agustí, una eminencia en su campo, en la que me acabó explicando por qué la política de bloques de la Guerra Fría condujo al paradigma mediático y político que tenemos ahora según su visión. Un tipo leidísimo, informadísimo, y una manera de hablar y de expresar y de que a mí me... Entonces esa fue una de las primeras conversaciones que dije, aquí hay algo, esto merece la pena ser oído, ¿no? Y eso es lo que intento más o menos. Se debe aprender un montón de cosas hablando con gente que sabe mucho. Sí, es como lo de la primera vez, lo de la visa oro y todo esto. Para mí es erótico intelectual. O sea, hay una cosa, no lo digo en broma, hay un tipo, Jorge Wagensberg, el que había sido director del Museo de la Ciencia en Barcelona y catedrático de física en la Universidad de Barcelona, etcétera. Un tipo menos leído de lo que yo creo que estaría bien que se le leyera, un ensayista muy superdotado, que tenía la teoría del gozo intelectual. El gozo intelectual sería, igual que la comida te proporciona un placer y está evolutivamente favorecida, si no te proporcionara placer comer, no comerías y morirías. La gente a la que no le proporcionó placer comer murió, no dejó hijos. Solo los hijos de aquellos que sentían placer estamos aquí para contarlo. Lo mismo con el sexo. A la gente que le dejaba frío el sexo, no tuvo sexo, no tuvo hijos, no estamos aquí. Nosotros somos los descendientes de aquellos que les gustaba el sexo. Lo mismo podrías decir con descansar cuando es necesario, que también es un impulso natural muy importante. Y por último, en esta aparición, en esta secuencia evolutiva de nuevos mecanismos de recompensa, decía Wagensberg, está el gozo intelectual. El gozo intelectual es aquel que se experimenta al encontrar lo común entre lo diverso, o la diferencia entre lo que parece homogéneo. Ese clic mental que hace que realmente te da placer. Tú sabes, cuando tienes una conversación con alguien y escuchas una idea que es buena y dices, qué buena idea. No tienes por qué comprarla, ¿eh? A veces simplemente es una buena idea. Y si te genera placer, y no le pasa a todo el mundo, pero si te genera placer, ahí tienes un driver, ¿no? Un conductor de la evolución hacia, no lo sé, el ejercicio intelectual, la cultura, no lo sé. Es una idea bonita, igual es mentira, pero me gusta, me provoca placer intelectual, es un poco tautológica. Igual es mentira, es decir, estaría en el mismo plano que la poesía. Completamente, claro, es un ensayo, es una especulación, eso no es ciencia, eso es casi todo lo que tiene que ver, por cierto, con casi todo, mucho de lo que tiene que ver con biología evolutiva, con las explicaciones evolutivas sobre por qué unas características biológicas u otras, sobre todo en comportamiento, en si
los tipos solo tienen grasa abdominal pero no en las caderas porque tenían que ir a correr, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, hay algunas que son biológicamente muy lógicas y otras que son un poco, como dicen los gringos, bullshit, ¿no? Esta no lo sé. Esta me parece extremadamente poética, tienes razón, pero por algún motivo me suena a verdad. Me gusta, me la quedo. Eso también está en el método, ¿eh? Por eso el método no es ciencia. El método es ensayístico. Ensayístico. Pero el método viene siendo una conversación que uno oye al final por placer. Porque, digo, estás en el plano en el rol de un divulgador científico. Uh-huh. Sí. Y sin embargo, no hay nada académico allí en el método. Es decir, yo no voy a tener créditos para mi carrera universitaria con oír el método, o no puedo validar una materia, decir, profesor, yo no presento el examen porque yo me oí toda la temporada del método. No es didáctico, pedagógico en ese sentido de... Y hoy vamos a hablar de las mitocondrias. ¿Qué son las mitocondrias? ¿Cómo funcionan las mitocondrias? No es esta idea. Pero sí que, por ejemplo, mira, uno de los últimos episodios que lancé coincidiendo con el Día de las Madres, lo hice, es un extracto de una conversación. Dime. Me regañó mi esposa. ¿Por qué? Porque en el primer minuto del podcast se volteó a mirarme. ¿Y tú por qué no me dices eso? Es que tiene, claro, aviso para navegantes, es que en el formato este que es un formato un poco mercurial, en transformación permanente y tal. Pero es cierto que estoy haciendo como una pequeña intro libre, ¿no? A veces he contado historias sobre una cata de mezcal que me hicieron en el DF y una historia que me contaron porque sí. Y en este fue una reflexión sobre el papel de las mamás y de las mujeres en la evolución y mi relación en este caso con mi madre o la madre de mi hija. Esas introducciones son buenísimas y ¿Sí? ahí ¿Te es donde... Esto lo hago a ciegas, no lo sé. Eres la primera persona que me dice, oye, sí, me Pero gusta. es donde se entiende, donde uno ve, este tío sabe para dónde va, tiene un esquema mental. Este programa tiene un libreto y el contenido es de alta calidad, bueno, porque el contenido, digamos que en medio, sí, como un sándwich, tiene la carne, sí, bueno, como un bocatas dirían los españoles. Sí, señor. y luego las tapas están perfectamente bien conseguidas con un pan crocante, suave, contundente. Oye, le da la forma. Y así qué entonces bueno. Tienes al comienzo y al final un producto totalmente redondo que no es normal, no es habitual en los podcasts hechos por personas. Yeah. Parece un podcast hecho por una gran productora en la que hay un equipo de guionistas asignados y un investigador y alguien con trabajo de campo con un micrófono recogiendo sonidos No, tengo la... Primero te agradezco el piropo un tanto superlativo, no sé si luego se van a quedar un poco, bueno, no era para tanto cuando escuchen el podcast y lo hacen. ¿Sabes qué pasa? Que por fortuna tengo la suerte de encontrarme, tanto por circunstancias personales como profesionales, con estos tipos y estas tipas, como la del Día de la Madre, la doctora María Gloria Domínguez, a la que ya considero amiga de la familia. Yo puse a mi hija en uno de sus estudios del microbioma, o sea, la tuve, me acompañó durante el embarazo y tal. Eso es tener mucha suerte. Es que tengo esa suerte. ¿Tu hija es gringa? Mi hija, sí, es completamente gringa. De hecho, no tiene pasaporte español. Tiene pasaporte. Lo tendrá eventualmente, pero es gringa, 100%. Bueno, americana dirían los españoles, y ahí es donde yo digo, yo también soy americano. Ahí es gringa. Ahí está, es gringa. No, yo ya un mínimo de respeto mantengo. Estadounidense. De Nueva York. Estadounidense, claro. Claro, tú ya tienes familia estadounidense. Sí, eso sí que era inesperado. Y casi me atrevería a decir que inesperable, al menos cuando me lo planteé. El moverme a Estados Unidos, establecerme y... Es curioso, ¿no? Se vive una vida de expatriado, es como vivir siempre en limbo. En Nueva York hay mucha comunidad lo que le llaman los estadounidenses el turnover, ¿no? Como estas empresas como McDonald's y así, ¿no? Que la gente entra, trabaja 6 meses, un año y se va, como que no consiguen retener. Nueva York, como el 30% de la población está siempre en flujo.
Llega, está 6 meses, está 1 año, igual está 2, 3 años, pero no más. La ciudad tiende a expulsar. ¿Cuántos llevas tú ya? Yo llevo 6 años. 6 en Nueva York. Sí, como la frontera psicológica de los cinco, una hija y una green card, la crucé y ahora de repente me veo más dentro que fuera. Para quien no lo sabe todavía, la Green Card es el permiso de trabajo y de residencia. Y de residencia, sí. La residencia permanente, digamos, la que no te caduca, salvo que hagas algo muy malo, supongo, pero no. O sea, me dejan estar allí. No me dan voto, no soy ciudadano, no, pero sí, ahí estoy. ¿Y es muy distinta la vida en Nueva York a la vida que llevabas en Barcelona? Mucho. ¿Qué es lo que más te ha dolido no tener ahora en Nueva York? La cosa fundamental que puedo decir, no quiero ser injusto con muchos amigos que tengo norteamericanos y con la cultura en general, pero desde mi sensibilidad, y yo creo que eso lo puede entender la audiencia acá, hay una manera fundamentalmente distinta de construir la personalidad en la cultura norteamericana y la cultura, yo voy a decir latina, yo me considero sureuropeo, español, soy más latino que alemán, ¿vale? No soy germánico. En nuestras culturas, la familia es un lugar de respeto muchas veces. Le vas a tener un respeto a tu papá y tu mamá. Puedes ser familiar con ellos, válgame la redundancia, familiar en el sentido de desenfadado, pero le guardas un respeto, le guardas una forma. Te explicarás ante tu familia. O sentirás que tienes que hacerlo, igual no, igual te construyes rebelándote ante eso, pero te construyes rebelándote ante eso. Y fuera, en la calle, está la libertad. Está la construcción de la personalidad individual, los amigos, el compartir, el experimentar, el abrirse, tal vez. Al menos esa ha sido mi experiencia y la de mucha gente que conozco, tanto en España como en las Américas, ¿no? En cambio, cuando miras la cultura gringa, mi sensación es que esa ecuación se invierte. Y en la calle la gente tiene lo que ellos llaman persona. ¿Persona? Persona es la personalidad social. ¿Quién eres tú hacia la sociedad? ¿Sabes esto de no hay gringo que no se te presente con una sonrisa, es nice, es redondo, no tiene aristas, siempre están bien, siempre ayudan, todo está correcto, todo es civil, todo avanza, todo... Hay broncas también, hay de todo, pero en general la tendencia es a tener una personalidad social muy civil, muy constructiva, muy para adelante. En uno de esos extremos es este de que siempre te están vendiendo la moto, ¿no? Todo es fantástico y todo va a ir bien y todo va a progresar y todo va a crecer y todo va... Que eso a veces desde una sensibilidad distinta es como... ¿Qué me estás contando? No me lo creo. Pero, y el punto de contraste es que en la familia se abre la caja de Pandora de los sentimientos, del dolor, de la incomprensión, de la no adaptación social. Es decir, lo que sanciona la sociedad, lo que permite, lo que espera, es que te comportes civilmente en el espacio público y en tu casa hagas lo que quieras. Eructes, te tires un pedo, le pegues a alguien. Eso pasa en casa y no se habla de ello en la calle. Mi sensación es que en mi cultura funciona al revés. En la calle tú vas a ser más abierto, vas a decir lo que piensas, vas a experimentar, vas a probar cosas distintas y en casa vas a tender a ser más correcto. Te cuento esto porque en mi experiencia y la de mucha gente es muy difícil tener amigos gringos. Porque tú vas allí y te desnudas. Y te tomas una cerveza con alguien y le cuentas que tuviste una bronca con tu mujer. De verdad, de corazón, y estás destrozado y le quieres contar esto. Y enseguida notas el... ¿Qué me estás contando? Yo no necesito saber esto. Esto no es... No, ¿qué me cuentas? Eso es sucio. Eso lo notas rápidamente de los gringos. Cállate, que yo no soy tu hermano. Sí, es como, ¿qué es esto? Claro, eso es muy poco civil, ¿no? Es mucho mejor vivir todos ante la negación de la suciedad de la existencia a veces, ¿no? Es como todo muy limpio. Es un poco cómico y exagerado, pero hay un grano de verdad muy importante en esto que digo y hace que si tienes esa sensibilidad sea muy difícil acabar de encajar. Vives como sobrevolando. Es difícil enraizar. Porque los amigos muchas veces los de la escuela, tal, gente con la que realmente eres familia, ¿no? Cuando estás en esa fase profesional, no tanto. Y entonces nos pasa a muchos extranjeros, la comunidad de expatriados, de expats de allí, pues que tenemos
Yo tengo amigos franceses y colombianos y venezolanos y mexicanos y rusos e italianos y alemanes pero apenas tengo amigos norteamericanos, estadounidenses. Lo más parecido es mi hija, porque tiene pasaporte. ¿Sabes? Claro, ella sí va a poder votar. Ella va a poder votar, sí. Espero que no por Trump, pero sí. Ay, Dios mío, ¿qué haremos si gana Trump? Bueno, ay, Dios mío, ¿qué haremos si gana Clinton? Sí, es entre Guatemala y Guatepeor, ¿no? Era la frase. Sí. A heart in a rock place, dicen. Así le decimos acá. Me fui de Guatemala para Guatepeor. No, es una situación complicada. Es una situación muy complicada. Menos extrema, yo creo, de lo que nos gusta explicar en los medios. Más que nada porque el presidente no tiene tanto poder, por suerte. Ajá. No es estrictamente una dictadura. Y es cierto que puedes seguir la lógica de Platón en la República y decir que el final natural, ¿no? Que naturalmente de la democracia emerge la tiranía. Y Trump no es más que la manifestación de la decadencia de la democracia norteamericana. ¿Podrías decir eso? Pues yo creo que hay un Senado, hay un Congreso, hay un sistema judicial y hay un tejido de sociedad civil increíble en Estados Unidos. Eso es una de las cosas que yo más admiro. La gente se organiza y hace cosas de manera muy eficiente por cosas en las que cree o le interesa. ¿Los hispanos en Estados Unidos están en contra de Trump? Yo creo que es razonable decir que una mayoría sí. Podrías ir desde el que políticamente está en contra de él hasta el que se siente completa y absolutamente insultado, porque es un señor que se ha dedicado a insultar, Sí. a decir cosas terribles. Y yo entiendo que es un juego mediático, literalmente es un juego mediático, pero bueno, es un juego mediático muy feo, y es una lástima. Yo antes, si me puedo hacer un inserto de antecedente, ¿no? de antes, cuando estábamos off the record, en un momento dado te he confesado que yo soy muy socrático, que yo creo que la gente, si conoce el bien, hace el bien, y si no hace el bien es porque no conoce el bien. Yo me tengo que creer que el fenómeno Trump es un fenómeno de desinformación y lío y una evolución democrática y seguramente 10 o 12 años de una campaña de tensión tremenda, sobre todo por parte del Partido Republicano. Siempre me ha sorprendido no sé si aquí sucede igual, pero la mayoría de políticos que yo conozco, he trabajado con algunos, casi todos estudiaron en el mismo colegio, fueron a la misma universidad. El de muy derechas y el de muy izquierdas, los que se gritan, luego se van a cenar juntos, o son cuñados, o concuñados, o estas cosas. Pasa en la mayoría de países. Sí. El poder es un estamento, y los colores políticos muchas veces son más de postín que otra cosa. Y en Estados Unidos han estado más de una década alimentando una visión muy distinta. Y la visión era que se odiaban a muerte. No había ningún valor para el consenso. O la idea de que, por ejemplo, una sociedad es muy diversa. Y no los del color azul tienen razón hoy y mañana los del rojo. No. Nadie tiene razón todo el rato. Entonces tenemos que convivir. ¿Cómo convivimos? Coño, llegando a acuerdos. Y sí, no va a ganar nadie. Claro que no, cojones, porque esto no es una dictadura, menos mal. Y se han pasado mucho tiempo alimentando la visión de que eso no era suficiente. Que lo bueno realmente era quien tenga razón tiene que conseguirla. Toda su razón, entera, completa. Y yo creo que gracias a la connivencia de muchos medios de comunicación han conseguido desinformar a la población hasta tal punto que se lo han creído. Se han creído que estos señores no se van a fumar un puro y jugar golf juntos luego. Se han creído que de verdad los de derecha son de derecha y los de izquierda son de izquierda. Y entonces Trump ha emergido como la única solución lógica a qué son las cosas que quiero. A, B y C. ¿Quién dice las cosas que quiero? A, B y C. Coño, pues voto a este señor. ¿Por qué? Porque el compromiso está de modé, es una cosa del pasado. Solo me lo puedo explicar así. Y ojalá solo sea eso. Bueno, ¿y qué te llevarías de los Estados Unidos a España? Me llevaría un gusto, una
tendencia, un vector, unas ganas de luchar por la meritocracia, que incluyen valorar, agradecer y premiar el trabajo bien hecho independientemente de quién lo haga. Y una cierta actitud, a veces un poco de negación, pero positiva. Como se valora la actitud positiva como un bien en sí mismo. Y hay veces que las culturas que somos tan pesimistas, discúlpame, y sarcásticas, como es la España, que sigue siendo la España de Cervantes, en muchos sentidos, nuestra personalidad sigue siendo la del Quijote y sigue siendo el chascarrillo, la broma hacia uno mismo, el rebajarse, porque total, ¿para qué? Me llevaría un poco de eso, porque frustra mucho. Mira, ahora mismo España lleva varios meses y llevará varios meses más sin gobierno. Están peleados, todos piensan que la culpa es del otro, no hay ninguna voluntad de decir, bueno, igual es que todos estamos un poco equivocados, ¿cómo avanzamos? No hay. Y hay una cosa que tienen los gringos que sí me gusta mucho, de verdad, que es, ¿esto está bien? Sí, cojonudo. Te doy dinero para que lo sigas haciendo. Mira, esa es una de las cosas que más me fascinó. Antes de trasladarme a Estados Unidos fui de prospección a ver qué encontraba, un año antes. Me acuerdo que fui a lo que por entonces además me parecía una cosa improbable en el universo, que era un festival de cine científico. Festival de cine científico que yo acabaría dirigiendo unos años después, en Manhattan. ¿En serio? El Imagine Science Film Festival, sí. En el año 2012 a 2013 estuve yo de Managing Director del festival. Sigo vinculado con ellos, aunque ya no tal, pero sí. Es un proyectazo, es una cosa súper bonita. Pues bueno, montaban esta cosa improbable en la que ponían un film que había pagado en parte Hollywood y traían un astronauta de verdad. Yo, españolito, que llevaba de la península ibérica, llegaba ahí y decía, Dios mío, es un astronauta de verdad y está hablando de cine de verdad y me pareció increíble. Bueno, pues no sería increíble aquella sesión cuando finaliza el panel y veo a dos matrimonios que se ponen de pie, dos matrimonios que tendrían unos 60 años, una cosa así, bien arreglados, sin ostentación, pero vamos, había plata, estábamos en Manhattan. Se ponen allí, yo conocía al fundador, me había presentado con todo mi morro. ¿Del festival? Sí. Y lo veo hablar con ellos y tal, y veo una mano que se mete en la americana, saca lo que obviamente luego vi que era una chequera, escribe no sé qué, hace el ruidito el papel y se lo da, y el otro lo recibe, jiji, jaja, no sé qué, muy bien, esto, lo otro, y el otro matrimonio lo mismo. Me acerco, digo, obviamente no estaban pagando proveedores, ¿no? Y no, les ha parecido fantástico y cojonudo y me han donado. ¿Y qué tienes aquí? Pues mira, $500 y $2.000. ¿Por qué? Porque es non-profit. Estoy estructurado como una non-profit, una entidad sin ánimo de lucro, y la gente me dona dinero y se lo desgrava. Y esto pasa así. Cogen, llegan, le ha gustado esto, ten $2.000, chaval, corre. ¿Por qué? Porque me gusta que juntes a directores de cine con científicos. Me parece cojonudo, ten dinero. Yo vi aquello y dije, no me lo puedo creer. ¿Tú sabes lo que yo tengo que hacer en España para conseguir plata, para montar cualquier cosa de cultura científica? Los fondos normalmente no son privados, sino que son públicos, por tanto van por concurso, por tanto hay a veces lo del pan para todos, cosa que no está mal en principio, pero a veces lo que haces es, tienes poco presupuesto, lo diluyes y haces cualquier tipo de proyecto, o sea, no hay. Cambio allí era el otro extremo, era, esto es un proyecto tan bueno que toma dinero, corre con él. El proyecto que no sea tan bueno, no le darán plata, o sí, pero no le darán plata que le estén quitando al otro. Eso es una cosa que me fascinó. Hay que competirlo. No hay que competir con el otro. No necesariamente, claro, porque pues, si yo decido donarte a ti para el podcast, decido donarte a ti para el podcast. Eso no significa que otro señor haya yo dejado de donarle. Yo no tenía que donarle. Esto no era un fondo público de ayuda a los podcasts, decidido por el gobierno en la oposición en comisión especial de ayuda a los nuevos medios. Eso es muy bueno. Tiene sus límites, ¿eh? El sector público estadounidense siempre es raquítico, siempre cuesta, los trenes no son tan buenos, pero el talento puede brillar con más intensidad allá. Entonces, si pudiéramos, no sé si es una idea que se puede tomar a pedazos, no lo sé. Si pudiéramos traer un poquito de esto, porque yo creo que las políticas sociales, lo público es muy, muy, muy importante. Si pudiéramos traer un poquito de la parte meritocrática, no sé si es lo que dicen de las democracias nórdicas, ¿no? Que parece que hacen bien las dos cosas. No sé si es oro todo lo que reluce, pero no transformaría España en Estados Unidos, pero sí que yo creo que hay cosas que podríamos importar definitivamente. Quién sabe, igual toda la generación mucha gente se ha ido de España en los últimos años desde la crisis
tal vez eventualmente traigan ideas y maneras distintas de ver las cosas en los próximos años. No tengo ni idea. Yo ya me quedé, parece. ¿Ya te quedaste en Estados Unidos? Pues de momento sí. No lo sé. Idealmente tienes una base allá y ¿Tú visitas. crees que ha habido un exilio de España? Sí, el exilio, como lo entendemos en la guerra civil, no. Bueno, no exilio político, pero irse... quizás una migración. Sí, emigración de España, muchísima. Y sobre todo de gente joven, que muchos de los que yo conozco era gente que estaba muy preparada y que simplemente no había empleo. Académicos. ¿Sabes cuántos académicos han ido? O sea, es un sistema público el universitario español, ¿eh? Se han gastado dinero, recursos públicos en formar una élite intelectual que luego se ha tenido que ir fuera porque no se le podía pagar. Y se la han merendado toda. ¿Dónde te crees que están? ¿En Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra? Los casos se apilan. Es innecesario enumerarlos. Todo esto es dinero en el fondo público, ¿no? Y está la discusión de la fuga de cerebros o la exportación de talento. Me inclino porque está bien exportar talento y tener gente buena colocada en otros lugares y tener feedback, ¿no? Tener relaciones de diálogo entre España y otros sitios. Si además importáramos a otras personas geniales, pues sería muy bueno, ¿no? No lo sé. Es una cuestión muy complicada. No presumo comprenderla del todo. Me gusta mucho que hablar contigo tiene un nivel profundo y no sé, como más allá de la primera mirada, no importa el tema que abordemos. Como que si vamos a hablar de política, igual es no me vas a contestar que se joda Trump, sino hay un análisis y una comprensión que, no sé, como que me construye, me ayuda a construir, y creo que eso es como lo que yo esperaría en el método de contagiarme un poquito, en el podcast El Método, Sí. contagiarme un poquito y recibir sabiduría, sí, le voy a decir sabiduría, de los entrevistados y también de la manera como planteas los temas. Aunque los temas son diversos, como que uno diría, no, es que se especialice en temas de biología, sino como ciencia genérica. Sí. Y por eso creo que se oiría por placer. Yo creo que sí, yo creo que es hedonismo puro, ¿eh? Yo creo que la mayoría de gente que lo escucha es porque se lo pasa bien. Sé que hay, por ejemplo, profesores y profas de escuela básica o secundaria que los usan simplemente porque es conveniente. Es media hora, es una conversación, profundizamos, pero no es técnico, no son datos, números, y los usan. Pero la mayoría de gente que los escucha es porque le gusta. Y a mí eso me hace súper feliz, ¿eh? O sea, yo lo hago porque me gusta. Entonces, que la respuesta sea, es que a mí me gusta y por eso lo escucho, ¡guau! Ya me planto. Por eso es non-profit, es Creative Commons, la gente lo descarga, puede hacer lo que quiera con ello. Bueno, la comunidad de podcasters seguramente no me va a perdonar que te deje ir sin preguntarte por Cuonda. Oh, Porque ahora que dices, lo hago porque me gusta, non-profit, sí, sin embargo, tienes un emprendimiento Sí. que se llama Cuonda, sí. que está destinado a ¿qué? ¿A promover podcast? Es una de las cosas que hace. Cuonda es el síntoma de lo que venía siendo una enfermedad que incubaba yo, y es que creo apasionadamente en el medio, en el podcast, en el formato, con sus múltiples facetas, pero me apasiona. Tuve la suerte de poderlo empezar a disfrutar en 2011 activamente en Estados Unidos, donde ahora mismo hay una eclosión, un florecimiento tremendo, en todos los sentidos, el económico también. Hay mucha gente que se gana la vida con ello, está empezando a mover mucho dinero, es muy interesante culturalmente. Y a la vez, la parte trágica es que luego miro hacia la que es mi lengua, la que más amo, la que más me gusta, en todos sus acentos y colores, y no veo lo mismo. Y lo que es más trágico, no veo la posibilidad de lo mismo. No veo cómo en español podemos tener la diversidad y la calidad de producción en podcasts que tienen los americanos, sobre todo los norteamericanos, sobre todo.
También hay muchas producciones muy buenas en el mundo, pero sobre todo esos. Y hay razones históricas y de contexto y económicas y de cómo funciona la radio allí, por qué los podcasts y la lección aprendida de los blogs, que colapsó a muchos periódicos de papel y no nos va a volver a pasar y cómo vamos a... Hay muchas cosas, pero la cosa es que en español... ¿Cuál es la lección aprendida de los blogs? Y yo creo que la lección aprendida de los blogs es que se los tomaron a broma. Se tomaron a broma la irrupción de la web 2.0. La mayoría de medios grandes de comunicación pensaron que Internet era un divertimento. Cuando se quisieron dar cuenta, estaban acabados. El proceso era irreversible. Y los diarios de papel ya no tienen nada que hacer. Los diarios de papel no se habían reinterpretado de una manera suficientemente buena para aprovechar las redes, lo que luego salía en las redes sociales. Bueno, renquean. ¿Cuántos periódicos colapsaron? Cuando perdieron de vista que la información era un commodity, la información no era lo importante era la interpretación, el contexto, el acceso, y se durmieron en los laureles. ¿Y cuántos grupos de medios han colapsado o directamente periódicos han tenido que vender a $2 por lo que antes eran 100 y han acabado desapareciendo? Eso fue una disrupción, como les gustaría decir a los gringos, tecnológica. Lo que hizo posible la web, por un lado, en cuanto a eficiencia, nuevos medios, tal, y lo que hizo posible la web en el sentido del diálogo, cuando se empezó a crear esta web 2.0 y en última instancia llegaría en las redes sociales, eliminó, mira los periódicos. Es una rareza el periódico. Y más, si te vas a Estados Unidos, es que es una rareza. En España, donde yo vengo, no hacen más que caer y perder dinero. ¿Y crees que puede pasar eso con la radio? Yo creo que con la radio va a pasar. Yo creo que le han visto las orejas al lobo a tiempo, al menos en Estados Unidos. Va a pasar, claro que va a pasar, es obvio, porque tú eres un podcaster, yo también, huelgan explicaciones, pero consumir un podcast, escucharlo a mi conveniencia, a mis horas, cuando yo quiero, como yo quiero, repetirlo, me gusta mucho. La oferta, el ancho de banda es mucho más grande, porque como no tengo... Solo os puede sonar una palabra cada vez en una emisora de radio. No pueden hablar 10 tipos a la vez, no se entendería nada. El podcast hace que sea ilimitado el número de palabras que puedan sonar por cada unidad de tiempo, no importa. Te lo descargas, lo escuchas si quieres. La misma productora de podcast, el mismo canal, puede estar haciendo un podcast que tú y yo escuchamos a la misma hora y son distintos. 2 juegos distintos, 2 temas distintos. Eso no pasa en radio. La gente quiere consumir, mira lo que está pasando con Netflix y la televisión, con Amazon Video y la televisión. Esa misma cosa está sucediendo en radio. La radio se libra por la inmediatez, porque todavía es buena como medio de información en muchos lugares. Y los planes de datos todavía no son tan buenos, y Android nunca se quiere casar con el formato, y iTunes un poco lo ningunea, etcétera, etcétera. Pero la gente ya le ha visto las orejas al lobo y sabe que el futuro va a ser, al menos en el contenedor, en su formato, el podcast. Es lo que le pasa a la televisión. Sigues produciendo series, las descargas y las ves cuando quieres. Bueno, esa es mi... No sé si te he convencido, eso es lo que yo creo que pasó con los medios escritos y lo que creo que puede pasar con la radio. Volvemos a Cuonda. Vuelvo a Cuonda. ¿Qué pasa con Cuonda? Mi explicación favorita es que lo que ha sido posible en Estados Unidos por el tamaño del mercado, la diversidad del mercado, ser pioneros tecnológicamente y una cierta tradición de periodismo narrativo, el storytelling que le llaman, ha hecho florecer allí los formatos. Y luego que hay más plata para anuncios online y hay más gente que ha sido pionera apostando a los podcasts y más productos de éxito y tal. De todos modos, no fue hasta el año pasado que no se hizo mainstream, ¿no? Que todo el mundo supo que los podcasts eran una cosa que funcionaba y le daban dinero. Con Serial, un podcast que sale de una productora basada en Chicago originalmente que hacía un programa de radio pública. Pero bueno, en español yo creo que no puede suceder eso. Porque en español estamos muy emputados. Hablamos la misma lengua, pero no nos hablamos. Y quien hace un podcast en Bogotá no necesariamente va a ser seguido neutralmente en Santiago de Chile, o en el DF, o en Nueva York. El 30% de su población habla español. ¿Por qué? Porque el 30% de la población de Nueva York habla español. 1 de cada 3 personas puede hablar español. En Manhattan creo que es. En Manhattan o Nueva York. Tendría que consultar ese dato, pero sí. Entonces,
no podemos porque estamos tradicionalmente segmentados, porque además los anunciantes, que son los que a fin de cuentas harán que esto funcione, o anunciantes o donantes, nuestra tradición de donantes pues no es tan magnífica como la de los gringos, por lo que antes te decía que a mí me sedujo de Nueva York, esto de que se levanta alguien, da dinero porque esto me gusta y corre con ello, uno, y dos, porque los anunciantes perciben que tu podcast en Colombia tiene un mercado colombiano. Y entonces sus anunciantes potenciales son estos y su audiencia es tal, y tal vez no es suficiente para que justifique una inversión y que tú puedas mantenerte con ello, etcétera, etcétera. O igual sí, igual a ti sí, y a 2 más sí, pero a 30, a 100, todo un nuevo medio, probablemente no. Y luego van a tener la misma discusión en México, la misma discusión en Perú y la misma discusión en... Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es... ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo podemos articular un mercado, ¿no? En términos económicos? Articular un mercado que no está articulado, que son productores, consumidores y anunciantes. Bueno, Tres partes. Eso es. Hay gente que quiere escuchar podcast de calidad. Tú y yo la conocemos. Hay gente que quiere producir podcast de calidad. Tú y yo la conocemos. Hay anunciantes que saben que deberían estar en podcast porque saben lo que viene y controlan el mercado norteamericano. Pero ¿dónde lo ponen? No hay podcast de calidad. Y no tienen oyentes. Entonces hay que arrancar este carro en segunda. Cuesta abajo. ¿Cómo consigo poner cuesta abajo esta máquina? Lo que Cuonda quiere hacer es copiar los modelos que mejor han funcionado en Estados Unidos, que son los de red. Y los de red básicamente se encargan de: agarro tu podcast, te asocias a la red, agarra Catástrofe Ultravioleta, un podcast hecho en Madrid que es súper bueno y tiene un mogollón de descargas, viene a la red. Y ahora de repente hago que tú en tu podcast me hables de Catástrofe Ultravioleta. No un episodio, sino me digas, oye, y si te gusta escuchar esto, muy probablemente eres alguien que te gustan los podcasts de calidad y tal cual, te va a encantar Catástrofe Ultravioleta. Escúchalo. Y te vas allá y lo escuchas. Y de repente tienes a alguien que tenía las orejas preparadas, unos tímpanos ávidos de más podcast bueno, y no solo te escucha a ti, sino que puede escuchar a otro. Entonces, si articulas bien esa red, las audiencias suben necesariamente, porque uno de los problemas que tenemos ahora es que no tenemos manera de descubrir buenos podcasts. No hay centros de curación, no hay buenas listas de buenos podcasts. Hay algunos blogs, alguna gente que hace cosas, pero realmente has navegado iTunes en español, supongo. Sí. iTunes en español es un caos. Para empezar, porque Colombia es distinto de México, distinto de España. Todos los países son distintos y cuando consultas la lista de otro país te vas Cambia. a encontrar que siempre hay podcast gringos. Siempre. Por descarga. Claro. Entonces, fíjate hasta qué punto estamos ninguneados. No podemos saber qué podcasts son buenos en otro país. Bueno, pues esto hay que cambiarlo. ¿Cómo lo cambias? Yo no puedo decirle a los señores de Apple que cambien su indexación en iTunes. Tendrán sus razones. Lo que yo puedo hacer es montar Cuonda y decirte, ven, prueba 2-3 podcasts, creo que te van a encantar, estoy seguro. Por tanto, te van a seguir encantando los que seguiré agregando a la red. Esto es uno. Entonces va a crecer la audiencia. Cuando crezca la audiencia, lo que yo consigo es decir a los señores anunciantes, miren, tengo unos cuantos podcasts que yo no produzco necesariamente, pero que tienen buena audiencia, tienen buena calidad, tienen criterios de calidad, tengo todos los datos agregados de todo el mundo, de sus descargas, y esto es lo que yo le presento a los potenciales sponsors y anunciantes. Y esa es una manera mucho más interesante de empezar a canalizar algo de dinero. Además, porque otra de las cosas que hacemos, y en esto le tengo que dar muchísimas gracias, estoy muy agradecido al señor Alex Blumberg, que es el fundador de Gimlet Media y de Planet Money. La gente que escuche podcast en inglés, él es una absoluta institución. Él nos echa un cable, forma parte del Board of Advisors, ¿no? los asesores de Cuonda, de esta emprendeduría, para hacer... Él es seguramente la autoridad mundial en la publicidad nativa en podcasting. Es uno de los tipos más creativos en hacer muy buenos anuncios que se pagan locamente. Y es porque no pone cuñas, sino que ahora, por ejemplo, hace tiempo que corre una campaña de Ford, que la campaña de Ford les paga para que ellos produzcan los anuncios. Para sus productos, para sus podcasts. Ellos producen los anuncios que van a correr en sus podcasts. ¿Y de qué tratan? Pues, por ejemplo, le llaman insanely engineered, ¿no? Locamente... Una ingeniería súper loca, ¿no? Sí. Y de repente van a entrevistar a un señor que está encargado de el ruido que hace la puerta cuando se cierra en un Ford.
¿Por qué? Porque saben por estudios de mercado que cómo suena, si suena hojalata o suena suave, la gente le da un valor. Le parece un coche más bueno o más malo según suena la puerta. La primera vez que lo escuché dije, coño, ¿es verdad? Yo sé perfectamente cómo suena una puerta de Audi o de Mercedes, o me la imagino. ¿Sabes cómo suena? ¿Y sabes cómo suena un coche destartalado con 20 años? La hojalata, tú, ¿no? Con los golpes que tiene y tal. Y es verdad, me da una apreciación sobre si es bueno o no. Bueno, pues este señor se monta una mini historia que dura 30 segundos, 90 segundos, sobre ello, en el que habla con un ingeniero y te lo cuenta y tal cual. Y es un anuncio que es interesantísimo. Y claro, por eso pagan una plata tremenda los de Ford. Y lo ha hecho con Ford, lo ha hecho con MailChimp, lo ha hecho con todo el mundo. Es muy bueno, es muy creativo. Entonces, esas son las 3 piezas. Agarramos buenos podcasts y los asociamos. Les ofrecemos buena publicidad a los anunciantes potenciales, que es, te voy a hacer este tipo de publicidad, te demuestro cómo funciona ya. Por tanto, estate tranquilo que va a ser una publicidad muy buena, con todo lo que dicen los marcadores que tiene el podcasting, ¿no? Que es los hosts, tú generas confianza en tu audiencia. Tu voz, tu opinión, tu proximidad. Si hablaras de un producto, la gente te creería, porque si mintieras te iban a durar 2 días. Entonces, todo esto se pone en valor. Y por último, hago el matrimonio entre estos sponsors con estos anuncios en estos podcasts. Y esto tiene que funcionar. Ahora, esto es una startup. Es una bella idea en beta que está funcionando en algunos sentidos, pero no es una plataforma completamente funcionando todavía. Llevamos 1 año con ella. 1 año con la startup. Yes. ¿Y en qué fase va? Pues estamos en la fase en la que nos han cortejado algunos novios potenciales porque nos querían comprar. Y no sabíamos si queríamos vender o queríamos asociarnos, y estamos en ello, y tenemos una red buena de podcasts, pero el lanzamiento va a ser en verano. El verano de 2016. O... Verano del norte, porque también nos están verano del norte, señor. Sí, señor, tienes toda la razón. Chile. Sobre, pues, o final de junio o septiembre ya, depende de cómo vayan las cosas. O sea, el lanzamiento propiamente de esto. Vale. ¿Cómo te puede ayudar la gente que esté oyendo esto? ¿A mí? ¿O a cuándo? Vale, te respondo por partes. A mí personalmente, descárgate un episodio del método y a ver qué te parece. Y si te gusta, compártelo. Es todo el amor que me puedes demostrar. Me parece tremendo. Sí, compártelo, claro. Sí, que lo escuche más gente. Comparte el método. Compártelo. Aquonda, seguidnos. Tenemos una cuenta de Twitter, tenemos un website. Si estáis interesados, interesadas, tenéis podcast, quisierais hacerlo, os parece un proyecto interesante y queréis averiguar más para saber si es todo falso o tenemos algún mérito, seguidnos también, digo, a mí personalmente, yo soy @Luis_Quevedo, o Cuonda, que es Cuonda Podcast. Se escribe un poco raro, lo encontraréis en mi perfil de Twitter. Y nada, tenemos un formulario para todos aquellos que quieran formar parte de la red. Lo pueden rellenar online, nos lo envían y eventualmente les respondemos. Pediremos vuestras medidas. Vamos a ser un poco deshonrosos. Necesitamos saber descargas, periodicidad, etcétera, etcétera. Y es cierto que le pedimos cosas a los podcasters. Les pedimos coherencia. No que no cambien de tema, pero bueno, que sean coherentes en la calidad, en la periodicidad, que no fallen nunca. Eso sí que no puede ser. O sea, claro, necesito algo que sea un poco... Si prometiste ser quincenal, hazlo quincenal. Eso es. Si lo quieres hacer mensual, fantástico. Pero no me digas quincenal. Pero avísanos. Sí, eso es. Entonces ahí estamos. Es un proyecto interesante que ojalá llegue a buen puerto. Si te digo la verdad, en última instancia, y sé que siempre la gente dice, no, pero esto pues, en el fondo es porque queremos hacer plata y tal, yo no me voy a quejar si hacemos algo de plata con esto. Pero lo que yo quiero con esto es ojalá y consiguiera que algunos podcasts que ya existan o algunos que se tengan que crear consigan más audiencia y encima consigan $4 de anunciantes y encima puedan desde empezar por pagarse los micros buenos y el software de edición y un poco de tiempo, o irse a cenar con la novia, o eventualmente profesionalizarse. Eventualmente tiene que suceder. Esto es lo que nos anima a los 3. Somos 3 personas. Ana Ormaechea, Ángel Jiménez, 2 periodistas españoles. Ella está en Madrid y él está en Nueva York, y yo, Luis Quevedo, que también soy español, casualidad, y estoy en Nueva York también. Entonces la startup hispano-norteamericana. No existe la palabra, pero le uní las dos, no. Ahí está. Eso es, ese ha sido el proyecto.
Luis Quevedo, muchísimas gracias por estar en el siglo XXI es hoy. Yo creo que ya sale en entrevistas del siglo XXI es hoy, porque nos hemos gastado una hora. Dijimos 10 minutos y hemos hablado una hora. Dios mío. Félix, yo me lo he pasado muy bien. No me ha pasado como una hora. Eso es buena cosa. Yo me lo he pasado muy bien. Ojalá la gente la pueda disfrutar un poco también. Encantado de tenerte en Bogotá y de desvirtualizarte como podcaster. Y la mejor de las suertes. Me voy ya a compartir el método. Qué bueno. Un abrazo. ¡Cuelgo!